Saludos y lindo día. Bienvenidos al canal. Hoy te invito a compartir y suscribirte. No olvides hacerlo marcando la campanita. Nos alegra tenerlos nuevamente en el canal. En esta entrega tendremos como tema la segunda parte del juramento de la Watchtower. Dejamos pendiente la vez anterior una pregunta guía. ¿Deben jurar los cristianos? Hoy vamos a continuar con este tema y vamos a aclarar dicha pregunta. En la primera parte vimos el juramento de la Watchtower a partir del año 1908. También vimos cómo todos los miembros aceptaron el mismo. Vamos a continuar, aquí tenemos el juramento expuesto en inglés. Vamos a continuar viéndolo para entonces poderlo ver en español ya traducido. Podemos ver la sección sombreada en amarillo en el idioma inglés y corresponde al área que está ilustrada aquí con la traducción en español. En la primera parte de la presentación del juramento nosotros vimos la carta que escribió el señor Hollister al pastor Charles T. Russell y la respuesta que él dio en la revista La Atalaya de Sion el 15 de junio de 1908 con un artículo titulado Pague sus votos al Señor, y él estaba haciendo referencia a los puntos que Hollister había señalado en la carta, los cuales eran que las conductas de las personas hacia aquellas del sexo opuesto, pues a la vista no era apropiada, según el señor Hollister, y el pastor Russell entonces respondió a dicho señalamiento, que las muestras de afecto a quienes no eran sus cónyuges, la situación que estaba dándose dentro de la congregación, donde las personas casadas pues estaban teniendo unas actitudes y unos acercamientos hacia otras personas pues que no eran su esposo o su esposa, y las consecuencias de tales actos siendo negligentes en brindar afecto a sus propios cónyuges. Según los ojos del señor Hollister, esto era algo que estaba rayando pues en molestia y escándalo, y por eso se lo había escrito al señor Russell de esa forma para que él tomara cartas en el asunto. Y también expuso pues el lazo de Satanás oculto en estas acciones. Cuando Russell contesta, él le dedicó 2 páginas y media para contestar todas estas preguntas. Entonces, utiliza a manera de pie forzado, o sea, para introducir el juramento como solución al asunto planteado por Hollister, y su respuesta se dividió en 3 secciones principales subtituladas: número 1, la respuesta del hermano Russell; la número 2, tentaciones de direcciones opuestas; número 3, cumplir tu voto, entre paréntesis, juramentos a Dios, porque la cuarta y la quinta parte del artículo fue dedicado más bien a propaganda y justificación del juramento, como vimos. El juramento acordado por la feligresía a instancias del pastor Russell, pues aún después de muerto él, en el año 1916, los estudiantes de la Biblia siguieron impulsando este juramento y lo siguieron haciendo, como se ve pues en esta revista del 1 de julio de 1922, y en la página 195 del volumen se encuentra donde se hace reseña de partes del juramento y se dedicó un estudio completo al mismo.
en explicación y promoción del mismo dentro de la feligresía de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, que en aquel entonces eran pues los estudiantes de la Biblia. Así que de manera que este juramento estuvo mucho tiempo vigente en la congregación y por lo tanto requisito para todos los estudiantes de la Biblia. Tenemos aquí la diferencia entre juramento y voto. El voto es simplemente una promesa personal, mientras que un juramento es una promesa hecha ante alguna autoridad institucional. Y como vamos a ver subsiguientemente en esta presentación, vamos a analizar estos conceptos intrínsecos tanto de juramento como de voto. Este juramento lo hacían los peregrinos, colportores, hoy día pues los precursores, diáconos, viajantes y publicadores para llevar a cabo sus asignaciones en el servicio del campo y era adicional a la dedicación hecha en el bautismo. Lo mismo era para todo aquel que estuviera ejecutando actividades teocráticas, donde hubieran personas de sexo opuesto. Se cumple con el rasgo característico de un juramento que es por definición hacerlo ante alguna autoridad institucional, la cual en este caso es la Watchtower. La misma revista publicó los nombres de quienes aceptaron hacer el juramento como testimonio. La pregunta que quedó sobre el tintero fue esta: ¿debemos jurar los cristianos? Veremos esto en el desarrollo de la presentación El juramento de la Watchtower, parte 2. El volumen 2 de perspicacia, identificando tanto voto como juramento sobre voto, indica que es promesa solemne que se hace a Dios de llevar algún acto, ofrenda o dádiva, de aceptar un servicio o determinadas circunstancias o de abstenerse de ciertas cosas que en sí mismas no son ilícitas. Un voto era un acto voluntario. Como promesa solemne tiene la fuerza de un juramento y a veces las dos expresiones se emplean paralelamente en la Biblia. Mientras que el voto es una declaración de intención, el juramento se hace ante una autoridad superior en testimonio de la veracidad u obligatoriedad de la declaración. Entonces, respecto a juramento, explica que es una frase con la que se asegura o promete algo solemnemente y que con frecuencia implica poner a Dios por testigo o garante de lo que se dice o promete. En las escrituras hebreas se utilizan para indicar lo que nosotros entendemos por juramento o declaración jurada. El verbo hebreo relacionado a Shavah, que significa jurar, viene de la misma palabra hebrea para 7. De modo que jurar significa originalmente estar bajo el influjo de 7 cosas. La otra palabra es Alá, que significa juramento, maldición. También se puede traducir juramento de obligación. Tenemos que el diccionario de palabras hebreas y arameas de Strong en la página 7 define la palabra Alá de la siguiente manera. Y aquí muestra pues en esta definición lo que conlleva, lo que está incluido en su definición de Alá, que es imprecar, juramentar, juramento, jurar, maldecir, perjurar. Y es de la raíz primaria conjurar. También en el 423, Alá significa imprecación, que es poseer, protestar, testificar, execración, imprecación, juramento, jurar, maldición. Como vemos, Alá conlleva dentro de sí una connotación negativa cuando se usa pues en ese mal sentido, que es como si fuera una carga dentro de ese voto que está haciendo la persona. Y respecto a Shavuot, pues como se indica aquí, el 7620 es femenino y también pues implica hecho de 7, una semana específica de año, por ejemplo, o semana. Shavuot, que es participio pasado femenino,
y se refiere al 7650 como algo jurado, juramento solemne, conjurar, execración, juramento, maldición, mientras que el 7650 Shabbat, la raíz primaria, estar completo, pero usado solo como denominativo en 7651, que es masculino. El 7651 pues implica que es masculino. Es hacerse 7 uno mismo. Es jurar como si se repitiera una declaración 7 veces. O sea, 7 veces hacia uno mismo. Exigir, hacer, juramentar, juramento, jurar, conjurar, dar solemnemente. Se puede ver aquí el peso, el gravamen que hay hacia la persona. Al jurar se está adjudicando 7 veces lo mismo que está jurando. El índice de concordancia de Strong en la página 143 clasifica las clases de juramento de la siguiente manera: como expresiones que describen. Cuando se hacen estas expresiones, son expresiones descriptivas. Y vemos entonces los textos donde se utilizan. Esto tenemos el propósito de la clase del juramento. ¿Qué propósito tiene? Y aquí vemos el listado de ejemplos del propósito de hacer el juramento. La cualidad del juramento, la santidad de hacer el juramento. ¿Qué implica haber hecho ese juramento? Pues tenemos aquí también, junto con los textos, y la prohibición acerca de no jurar a qué o a quién. Pues no jurar ante esto. Y aquí lo indican nuevamente los textos. Tenemos ilustrados los juramentos que se hicieron y la prohibición acerca de no hacerlo en estos casos. Continuamos con las clases de juramento, donde Strong en su concordancia en la página 143 sigue clasificando las clases de juramento, donde vemos que hay juramentos de proclamación y aquí se cita a Éxodo capítulo 17, versículo 16. Hay también juramentos de protección y se cita Génesis 21, 28 al 30. Hay juramentos personales, Primera de Samuel 20, 17. Juramento de purificación con Nehemías 13, 25 al 30. Juramentos promisorios, Lucas 1, 73. Y juramentos prohibidos, como indica Santiago en el capítulo 5, versículo 12. También ahora vamos a observar en los juramentos exclusivamente de Dios. Los juramentos de Dios, tenemos aquí juramentos hechos en el Antiguo Testamento en cuanto a la promesa que él le hizo a Abraham, como se cita en Génesis 50, 24. El pacto de David, segunda de Samuel 7, 10 al 16, el sacerdocio mesiánico, Salmo 110, 4 al 5. Vemos ahora en la sección B los cumplidos en el Nuevo Testamento en cuanto al nacimiento de Cristo, Lucas capítulo 1, versículos 68 al 73, el reinado en el trono de David, citado en Lucas capítulo 1 versículos 32 al 33 y el sacerdocio, como muestra Hechos 7, 20 al 28. En esta parte de la presentación vamos a ver la postura de la organización Watchtower Bible and Tract Society respecto a los juramentos, específicamente sobre ellos. El artículo El que dice la verdad interviene con un juramento del 15 de mayo de 1966. La sociedad expuso como base el noveno mandamiento, el cual estipula no testificar falsamente como testigo contra su semejante. Es una ley sobre el mentir, dado que ninguna mentira se origina de la verdad. Dicho artículo expone que la primera persona en jurarlo fue Abraham. Y aquí se cita Santiago 2.23, Isaías 41.8, Segunda de Crónicas 27. En Génesis capítulo 14, versículos 11 al 24, Abraham juramenta poniendo a Dios como testigo. Quien jura más que cualquier persona
en las Escrituras es Dios mismo y lo hace sobre 70 veces, pero nunca en conexión con la palabra Alá. O sea, no se adjudica imprecación sobre sí mismo, no se adjudica maldición sobre sí, sino que él utiliza la palabra Shabbat con el significado de hacerse 7 uno mismo, 7 veces uno mismo. Continuando con la atalaya de mayo de 1966, en la página 301 vemos cómo la organización presenta lo acontecido con el juramento que Dios había concedido a Abraham respecto a su descendencia y transfiere dicha promesa a más de 1 millón de personas que componen la congregación de los testigos de Jehová, que están esparcidos en 200 naciones. Sigue diciendo el artículo en la página 304 que el propósito de Dios en hacer el juramento era para dar garantía legal respecto a la aplicación de su bendición, si ésta debe venir a favor de toda la humanidad. En la página 305, párrafo 32, aquí se explica cómo es que la grande muchedumbre de creyentes del globo terráqueo se manifiesta. Las otras ovejas mencionadas por Jesús en el Evangelio de Juan 10:16, pero que al presente son captados por la Watchtower. Hay que tener en cuenta que esto fue previo a la expectativa del año 1975. El énfasis y presión que la Grey tenía sobre ella era constante y esta lectura hay que tomar en consideración este hecho. Hay que ver a través de los ojos de lo que esto representaba para estas personas en este entonces. Cuando explica que esta grande muchedumbre no se haga indolente, permanezca fiel y tenga aguante al igual que el resto espiritual, o sea, los ungidos, aquí están contenidos los dos componentes, el resto y las otras ovejas. Pero hay un solo elemento común que hay, que es que tienen que ser testigos de Jehová. Entonces, vemos que tiene sentido donde el párrafo 34 utiliza lo que es la inmutabilidad comparada a la palabra de Dios, conectando el juramento de Dios a Abraham como si fuese sido jurado a la Watchtower también. Y lo lindo de todo esto es que lo apuntala como con cierto aire de desafío, diciendo que al diablo los diablos que no lo crean y que esto es así, porque sí, porque la organización Watchtower lo dice y ya. Aquí no hay juramento que valga sino el que ellos aprueben. Mira qué tal, tremendo artículo. Y aquí tenemos una muestra de toda la literatura y todos los mensajes que se estaban llevando a través de asambleas. Tenemos aquí a Charles Sinutko que dio precisamente el discurso refiriéndose al 1975. Le exhorto a los que están viendo el video que vean el video que hizo el canal de Maroon, donde expone este discurso y una explicación excelente. También tenemos aquí lo que antes estaba prohibido, pues vemos que hoy es posible los símbolos patrios en los salones de reino en Chile. Así que nada debe sorprendernos. En este artículo no juran de ninguna manera en la sección El Sermón del Monte de la revista La Atalaya del 14 de octubre de 1978, páginas 13-14, vemos cómo está enmarcado el asunto del adulterio y el divorcio y lo que Jesús estaba diciendo en su Sermón del Monte sobre ese tema de hacer declaraciones juradas. Y en esta lectura vemos en Mateo 5:33 cómo Jesús dijo que otra vez oyeron ustedes que se dijo a los de la antigüedad, no debes jurar y no cumplir, sino que tienes que pagar tus votos a Jehová. Y entonces
La organización en el artículo explica lo que Jesús estaba tratando de decir en esas palabras, citando a Éxodo 22:10 como fuente de que jurar era obligatorio en ciertas circunstancias, y es el caso de la infidelidad de una esposa que aparece en Números capítulo 5 versículos 21 al 22. Este caso de infidelidad se le hacía a la mujer lo que se conocía como la prueba del agua. Y entonces en el 21 presenta el procedimiento que lleva a cabo el sacerdote para que la mujer jure. Y este tipo de juramento era uno con carácter de maldición. Y entonces el sacerdote le decía a la mujer todas las palabras de la maldición mediante juramento en medio del pueblo, y dejando que Jehová pues hiciera que se le decayera el muslo y que se le hinchara el vientre, perdón. Y en el versículo 22 y indica que esa agua tenía que ser una maldición y tenía que entrar en los intestinos de la mujer y hacer que se le hinchara el vientre. Y a esto la mujer tenía que decir amén 2 veces. Y entonces en el caso de Éxodo 22:10 al 11, en caso de que fuera un hombre, pues si el hombre le dejaban a su cuidado un animal o un objeto o algo para que se lo cuidara, y el animal o el objeto, por ejemplo, el animal moría o el objeto se perdía o se lo robaban o algo pasaba, pues tenían que hacer un juramento frente al sacerdote. Y tenía que hacer un juramento por Jehová de que lo que él tenía bajo su cuidado y que se le había puesto en sus manos, no lo había matado, si era un animal, o no lo había robado, o que no lo había vendido u otra cosa. Por lo tanto, el dueño tenía que aceptar este dicho de esta persona, y no estaba obligada a la persona a recompensar la pérdida que el sujeto pues había tenido. Y esto lo que representaba detrás de todas estas palabras, de todas estas ilustraciones, es que lo que estaba representado aquí era en el sistema de justicia. En el antiguo Israel era que la persona estaba expuesto a chamata. Chamata era la muerte tanto social como física, que era el castigo, el sistema de castigos y penalidades que había en el sistema de justicia en el antiguo Israel. Así que la sangre, la vida de la persona estaba juzgándose, y esta persona se automaldecía a sí misma a través de todos estos juramentos. Respecto a los votos, número 32 menciona el caso de una persona, un hombre que haga un voto a Jehová o jure un juramento para dar sobre su alma un voto de abstinencia, no debe violar su palabra, y que todo lo que ha salido de su boca lo debe hacer. En el 33, pues ya es el caso de la mujer, una mujer que haga un voto a Jehová con un voto de abstinencia en la casa de su padre en su juventud, y su padre lo ha escuchado, pues aquí el padre entonces tiene que respetar ese voto de abstinencia que ella se haya atado sobre su alma, porque la misma subsistirá, según indica el texto. Ahora, sobre el asunto de hacer o prestar juramento, la Watchtower deja ver en este artículo en particular que el asunto es uno que debe evitarse. Sin embargo, aquí en el párrafo que está coloreado, dice que el hacer juramentos con frecuencia para añadir credibilidad, o sea, alguien que constantemente está jurando lo que dice para poder lograr que le crean, pues aquí cita las palabras de Jesús, que con decir su sí, que signifique sí, o su no, signifique no, y que no se necesita estar haciendo esos juramentos constantes, pero hay que ver lo que
implica, de acuerdo a la organización, que según ella pues es un asunto de conciencia, porque considera a una persona que haga esto como alguien que no es merecedor de confianza alguna, dado que muestra un espíritu satánico. Y si es un asunto de conciencia, pues es un asunto de conciencia según la organización. Entiende que lo que es asunto de conciencia no es un asunto de conciencia de la persona per se. Según se presenta aquí el artículo sobre prestar juramentos, la organización explica, de acuerdo a su interpretación, el punto de vista bíblico sobre lo que Jesús dijo al respecto y que esas palabras no parecían estar dirigidas contra el prestar un juramento ante los tribunales. Aquí simplemente la organización despacha el asunto con ese. No parece que estas palabras fueran dirigidas en contra de prestar juramentos solemnes en los tribunales. Y continúa diciendo es que esta forma en que los cristianos abordan el asunto acorde a los principios bíblicos y usa como fundamento la ilustración al juramento que hicieron las personas en la Segunda Guerra Mundial al Tercer Reich. Sobre el asunto de hacer o prestar juramentos, la Watchtower deja ver en este artículo que el asunto es un asunto de conciencia, pero enmarcando el campo de acción tocante a lo que haría un cristiano verdadero acorde a las sugerencias de la organización. Como vemos en el primer recuadro amarillo, coloreado a mano izquierda, indica que un cristiano verdadero entonces no prestaría juramento a algo que lo implicara en las controversias del mundo o que lo sometiera indisputablemente a la voluntad de otro hombre. Y entonces continúa más abajo diciendo que el individuo tiene que decidir, pero no sería cristiano el hacer un juramento falso de ninguna clase, aun si al rehusar hacerlo resultara en que se le negaran los derechos de la ciudadanía. Entonces está citando Efesios 4:25 y compararlo con Oseas 10, versículos 1 y 4. En el último recuadro está indicando que la conciencia individual entonces figura en el asunto cuando se trata de cualquier juramento. Por supuesto, una persona dedicada a Jehová tomaría en cuenta los principios bíblicos. Esto considerado todo es vital si esa persona quiere mantener una relación estrecha con Dios. Y aquí estriba la hipocresía envuelta en este párrafo, porque indica que es un asunto de conciencia, la conciencia individual, pero tiene que estar de acuerdo a las sugerencias de la organización y no, la persona no tiene una conciencia libre per se. Y tenemos aquí el baúl de los recuerdos, la palabra favorita de Clayton J. Woodward, indisputablemente aparece de nuevo. En la sección Preguntas de los lectores de la Atalaya del 15 de enero de 2003, la página 21 responde una pregunta sobre jurar con la Biblia para decir toda la verdad colocando la mano sobre ella. La respuesta que la organización Watchtower dio en ese entonces es que el asunto es decisión personal y cita a Gálatas 6:5, que dice que cada uno llevará su propia carga. Como la base de la respuesta y representa el aspecto de la forma de colocar las manos en dicho acto, pues la revista da algunos detalles sobre ellos. Nuevamente indica que ni la Biblia ni Jesús condenan el prestar juramento ante un tribunal, pero esto es realmente así. La revista Despertar del 8 de diciembre de 2001, en la página 3 se expone que en lugar de hacer juramentos irreflexivos, pues a qué exhortó Jesús. Se cita Mateo 5:37 para indicar que aquello que se diga significa simplemente ello, el sí sí y el no no. Continúa explicando que más allá de esto proviene del maligno.
Veamos entonces la postura de Jesús respecto a los juramentos, el tema que se está discutiendo en esta presentación. Continuamos respecto a lo que dijo Jesús y sobre el asunto, Santiago, medio hermano de Jesús, escribió: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y esto es en Santiago, capítulo 5, versículo 12. El volumen 2 de la obra Perspicacia, en la página 167, muestra bajo juramento que Jesucristo corrigió a los judíos en el Sermón del Monte por su costumbre de jurar a la ligera o haciendo cualquier cosa. Había llegado a ser común jurar hasta por el cielo, jurar por el trono de Dios, el cielo, su escabel, la tierra, su ciudad real, Jerusalén, y la cabeza o vida de la persona depende de Dios. Jurar por todas estas cosas equivaldría a hacerlo por el nombre de Dios. No podía tomarse a la ligera. Por eso Jesús dijo que simplemente su palabra sí, sí, su no, no, porque lo que excede de esto procede del inicuo. Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Con estas palabras Jesucristo no prohibió que se hicieran juramentos, pues él mismo estaba bajo la ley mosaica que requería jurar en ciertas circunstancias. Lo que Jesús quería enseñar es que no debía tenerse dos criterios. El obrar en armonía con la palabra dada debía considerarse como un deber sagrado y que tendría que cumplirse como si fuera un juramento. Uno simplemente debía decir lo que dice. Jesús aclaró aún más el significado de sus palabras cuando expuso la hipocresía de los sacerdotes al decirle lo contenido en Mateo capítulo 23 versículos 16 al 22 respecto a los juramentos. Leamos las palabras de Jesús mismo citados en el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículos 16 al 22 de la Nueva Versión Internacional, donde el versículo 16 dice: hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. El 17. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado el oro? El 18. También dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. El 19. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? El 20. Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. 21. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. El 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Vemos que en sus palabras Jesús es contundente y aquí está claro, preciso y conciso su posición respecto precisamente a hacer juramento. Jesús como judío sabía muy bien y tenía muy claro lo que representaba estar bajo la ley respecto a las sanciones que estaban envueltas en este punto específico de los juramentos. A modo de comparativa de lo que dice el volumen 2 de la obra Perspicacia y lo que dice Jesús en Mateo capítulo 23 versículos 16 al 22, veamos el comentario del teólogo del siglo XVII Johann Albrecht Bengel, también conocido como Bengelius, en el Nomón, que está todavía en uso del Nuevo Testamento y en donde explica lo siguiente. La interpretación de los fariseos sobre los juramentos era falsa. A lo que se refiere Jesús en Mateo 5:33 no se encuentra en el Antiguo Testamento, ya que era parte de las tradiciones de los judíos y eran fundamentadas en la ley mosaica. Luego tenían todo un complejo sistema para aplicarlo. Por ejemplo, si la persona hacía un juramento en el nombre de Dios, no podía ser un perjurio, un juramento falso, ni faltar al mismo. Pero si juraba por el cielo o por la tierra o por Jerusalén o por la cabeza de uno, entonces podía violar dicho juramento. Decían,
como los cielos y la tierra pasarán, así pasará el juramento que los llama como testigos. De esa manera tenían excusa para la mentira y el engaño, mientras no juraran en el nombre de Dios. Y este comentario es muy esclarecedor porque podemos ver a través de él las incidencias ocultas, la forma que estaban obrando cuando tomaban los juramentos. Y por eso Jesús asumió la postura que asumió cuando lo señaló de la forma en que lo señaló. Entendemos entonces la postura tan contundente de Jesús que tomaba en cada una de estas formas de hacerse los juramentos, donde las personas por falta de conciencia lo hacían. Sin embargo, él, con conocimiento pleno, ordenó y ayudó a las personas a que vieran responsablemente lo que estaban haciendo con sus propias palabras, poniéndose un yugo, poniéndose una fuerte piedra en sus espaldas, en su cabeza, en su forma de vida, por causa de la inconsciencia de usar las palabras de forma sin conciencia ni responsabilidad. Tenemos aquí el punto de vista de la Watchtower y el punto de vista de Jesús respecto a los juramentos. El punto de vista de la Watchtower indica que jurar o prestar juramentos es un asunto de conciencia del individuo. La organización Watchtower Bible and Tract Society relega acciones pertinentes a la persona por un lado, mientras que por otro provee medidas de acción a ponderar cuando la persona se encuentre en dicha situación. Por otro lado, el punto de vista de Jesús, vemos que él exhortó reiteradamente a las personas a no dejarse atrapar bajo juramentos. En varios escenarios planteó la cuestión con un rechazo contundente. Bajo situación extrema, cuando el sumo sacerdote en el concilio trató de ponerlo bajo juramento, rechazó tal acción ya que estaría imprecándose y maldiciéndose, aplicando ahí Alá, y poniéndose 7 veces contra sí mismo, Shabbat, según expuesto en el Mateo 26, 63 a 64. ¿Qué implica esto? Si Jesús hubiese accedido a la presión del sumo sacerdote en el concilio, él mismo se hubiese cancelado, él mismo se hubiese invalidado. ¿Por qué? Porque se hubiera declarado a sí mismo maldito. Y no solamente eso, sino que poniéndose 7 veces contra sí mismo, maldito 7 veces. Y ese sacrificio que él hizo a favor de la humanidad, allí mismo ante aquel concilio, hubiese sido entonces un sacrificio más penoso. ¿Por qué? Porque la trampa estaba puesta, oculta. Pero Jesús estaba muy al tanto y como hombre perfecto que era, con una mente perfecta, clara, supo ver a través de las palabras.